¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Alemania ha decidido eliminar directamente las ayudas a los coches eléctricos, en una decisión sorprendente que viene respaldada y provocada por una sentencia del Tribunal Constitucional en ese país, viene del Tribunal Constitucional. Alemania ha declarado que no se pueden seguir dando ayudas a los automóviles eléctricos. Y esta es una noticia de alcance, es una noticia muy importante que la verdad no nos esperábamos, salvo que vivas en ese país y conocieras el proceso, y que puede tener consecuencias bastante llamativas. Lo cierto es que si miras un poco qué es lo que está pasando en el mercado del automóvil eléctrico y en Alemania también, salen muchos datos y muchos pequeños detalles interesantes que conviene desgranar con cuidado para que tengamos una fotografía completa de qué es lo que está ocurriendo. Y eso sucede además en un momento en el que yo estoy por ahí dando algunas charlas porque me invitan y voy recopilando datos y voy presentando datos frescos, y a pesar de que el automóvil eléctrico está dando un empujón en España comparado con cómo estaba en pantallas anteriores, lo cierto es que seguimos muy lejos de los objetivos que se habían marcado, y no solamente eso, sino que ya en la frontera entre el año 23 y 24 en la que estamos viviendo actualmente, se puede afirmar que ni de broma vamos a llegar a los objetivos de circulación de automóviles eléctricos en España para el año 2030. Y eso lo sabemos ya en el año 23 perfectamente. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar con las ayudas a los coches eléctricos? Cada vez hay más contestación también. Y en parte, una buena parte, con razón, porque hay cuestiones que son difíciles de entender. Así que vamos a repasarlo todo y vamos a ver cuál es la foto que nos sale. Venga, vamos a ello. El motivo por el que Alemania ha dejado de dar ayudas a los automóviles eléctricos es un motivo cuando menos llamativo si lo comparas con el país del que te hablo, España. Y es que los fondos que salían de las ayudas a los automóviles eléctricos se estaban tomando de una gran bolsa de dinero, de un gran fondo de recuperación por la pandemia. Nada menos que estamos hablando de 60.000 millones de euros que salieron para cubrir distintas partidas. En España ya sabéis que hemos recibido una lluvia de millones de la Unión Europea para sostener nuestra economía, porque si no, si hubiera venido abajo y hubiera arrastrado con ella la Unión Europea. Y yo creo que no somos conscientes en nuestro país de lo grande que se ha convertido el paraguas en el que vivimos bajo la Unión Europea y cuáles van a ser en el futuro las consecuencias de precisamente todo este oxígeno que se nos ha ido prestando hasta el punto que la ciudadanía probablemente nos hemos acostumbrado de que esto sea así. En otros países esto no es así, y solo de esa manera tú y yo podemos entender que en Alemania de repente se quiten las ayudas a los automóviles eléctricos en un país mucho más rico y con una economía infinitamente más potente que la española. Bueno, hay que, por contarlo todo bien, aclarar que esto se ha declarado inconstitucional y, de hecho, lo que se ha declarado también es que algunas de las ayudas que se estaban dando en el país, algunos de los dineros que se estaban usando, no se estaban usando bien, y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que efectivamente es ilegal y, por lo tanto, de una manera irrevocable, ya no caben más recursos, se tiene que parar. Y por eso lo han parado a mitad de diciembre. Esto verdaderamente es sorprendente y llamativo. Lo cierto también, porque tengas la foto completa, es que Alemania ya estaba en un proceso de reducción de las ayudas a los automóviles eléctricos, porque en aquel país, así como en muchos países del mundo que son serios, se considera que ya que se tienen que dar ayudas, que siempre es un mal porque se está favoreciendo a una empresa privada y a una tecnología, por lo menos darlas durante un tiempo limitado hasta que esta tecnología madure y ya sea la propia sociedad y sobre todo el mercado el que compita para ofrecer precios competitivos. Sabemos perfectamente que sin ayudas el automóvil eléctrico, cuanto menos poder adquisitivo tiene, más importantes son, como es el caso de España, y viceversa. Cuanto más poder adquisitivo hay, menos importantes son. Tenemos el ejemplo de Noruega, donde la desaparición de las ayudas fiscales, de una parte de las ayudas fiscales a la compra de automóviles eléctricos, no ha supuesto para nada un descenso en la venta de automóviles. Pero como os decía, en Alemania las ayudas a los coches eléctricos ya estaban en franca remisión. De hecho, un primer tramo de las ayudas ya se había reducido en el verano de 2023 y un segundo tramo de las ayudas se iba a reducir a partir de enero de 2024. Se iba a pasar más o menos de los 6.000 euros que se estaban dando en ese país a los coches eléctricos puros a unos entre 3.000 y 3.500 euros a partir de enero de 24. Como digo, un tramo de las ayudas se redujo en verano del 23, otro tramo de las ayudas se iba a reducir en enero del 24, fecha en la que también los automóviles híbridos enchufables iban a dejar de tener ayudas. Por otra parte, el
el dinero para las ayudas a coches eléctricos que quedaba por repartir en Alemania justo en el verano cuando hubo este primer cambio de tramos era de aproximadamente 3.200 millones de euros. Esa es la bolsa que quedaba y la bolsa a la que ahora el Tribunal Constitucional de ese país le ha puesto un lazo y una cuerda para que no salga ni un euro de ahí. Y esto es verdaderamente potente y llamativo porque si te fijas en esta gráfica, estas barras negras que ves son la fotografía de Europa en el año 23 comparada con la fotografía de la venta de automóviles eléctricos en Europa en el año 22, lo que dicen los anglosajones year over year, o lo que es lo mismo año sobre año. Y lo que vemos en la foto de aumento de las ventas de coches eléctricos en el año sobre año en Europa es que hay unas desviaciones y unas oscilaciones tremendas. Es una montaña rusa. Esta montaña rusa está condicionada por muchos factores externos que van más allá de la inercia que tienen los países de una manera orgánica o natural en la compra de automóviles eléctricos. Por ejemplo, que llegan los barcos con un nuevo modelo de Tesla, pues suben las ventas en Europa de automóviles eléctricos. Que en Alemania se acaban las ayudas al coche eléctrico, suben las ayudas al automóvil eléctrico. Si te fijas, una vez amortizadas las ayudas al automóvil eléctrico en Alemania en el sentido de que se reducían antes de que la población supiera que se iba a quedar sin ayudas, en el mes de noviembre Europa prácticamente, entre comillas, se ha congelado y aunque, por ejemplo, en un país como España han repuntado mucho las ventas de coches eléctricos en los meses de octubre o noviembre, en general la foto general de Europa es muy negativa en el sentido de que en el mes de noviembre nos hemos quedado prácticamente en el 22 y estamos hablando de que tenemos que multiplicar por mucho la presencia de automóviles eléctricos en el continente si es que queremos llegar a los objetivos que se han establecido, que se han pautado. Esto es muy importante lo que te estoy contando. En España el coche eléctrico está entre comillas disparado al 7%, que sigue siendo muy poco, disparado por supuesto siempre de los órdenes comparativos de magnitud dentro de nuestro país. Si lo comparamos con otros estados sigue siendo un tercio de lo que se vende en otros países. Pero si te fijas, mientras en nuestro país crece, en Europa se ha congelado. No tiene fuerza España e Italia, por ejemplo, juntos para condicionar la venta de automóviles eléctricos, pero Alemania sí tiene esa fuerza. Y ojo porque, como te digo, el año 24 va a ser el primer año en el que Alemania no va a haber ningún tipo de ayuda al automóvil eléctrico, va a ser un año completo. ¿Cuál es la fotografía del coche eléctrico en Alemania? Bueno, pues actualmente, en el año 23, en la venta de automóviles enchufables ha estado oscilando entre un 25 y un 30%, un porcentaje muy importante. De ese 25-30, para que te hagas una idea, si cogemos octubre que fue un 25, estamos hablando, números redondos siempre, de un 17-18% de coches eléctricos, un 7-8% de híbridos enchufables. O sea que más o menos se venden el doble de eléctricos que de híbridos enchufables en el país. Como te estaba contando, se quitaron las ayudas fiscales, que no económicas. En Noruega no ha pasado nada. ¿Qué pasaría si se quitaran las ayudas económicas en España a la venta de automóviles eléctricos? Bueno, pues que probablemente habría un cataclismo en las cifras de ventas en nuestro país, aunque no tanto probablemente porque precisamente uno de los problemas que hay en nuestro país es la falta de poder adquisitivo para que muchas personas puedan comprar coches eléctricos. Quiere esto decir que la venta de automóviles eléctricos en una parte muy importante no depende de ayudas, en el sentido que las personas que los compran tienen mucho poder adquisitivo. De hecho, hay una media importante que salió en una estadística que dice que las personas que piden ayuda para comprar un automóvil eléctrico ingresan unos 90.000 euros al año, que es más del doble del ingreso medio del Estado. Con lo cual habría que verlo, pero desde luego el acceso de las clases menos pudientes al coche eléctrico se vería penalizado fuertemente si desaparecieran las ayudas. Y esto lo digo también porque una vez que las barbas del vecino veas remojar, pues ya sabes, ¿no? Es muy llamativo también como todo este asunto del coche eléctrico en Alemania ha sido verdaderamente polémico, por ejemplo, en el sentido de que se descubrió un fraude en el país en el que se estaba extrayendo la riqueza del Estado con ayudas a los coches que luego la gente acababa vendiendo fuera a un precio superior gracias justamente a que el Estado alemán se lo estaba financiando. Un fraude que ahora se va a detener. Y en segundo lugar también es muy importante y lo verdaderamente preocupante para el año 24 es el hecho de que Alemania todavía tiene mucha filosofía y mucha mentalidad de comprar un producto que ayude al país, que ayude al Estado, al igual que pasa en Francia o en ciertas regiones en España donde tenemos implementadas fábricas de coches, como puede ser Martorell en Cataluña, como puede ser Almusafes en Valencia o como puede ser Valladolid en Castilla y León. Bueno, pues aquí la cuestión es que en Alemania es contrario a lo de España. Aquí manda Tesla. Aquí la gente solo quiere Teslas con los coches eléctricos, lo cual te demuestra también que es gente de poder adquisitivo medio alto o alto. En Alemania, el coche más vendido en faceta eléctrica en ese país fue el Skoda Enyaq.
los vehículos de Volkswagen eléctricos venden igual que Tesla. Y BMW y Mercedes, que siempre han sido muy fuertes en ese país, junto con Skoda y Volkswagen, son los que tiran de las ventas del automóvil eléctrico, y Tesla está ahí en el pelotón de cabeza, pero no es para nada la foto de España, donde Tesla se lleva el 70 y el 80% según meses de las ventas de VE. Así que, precisamente, es importante esta noticia porque vamos a ver cómo le afecta a la venta de automóviles eléctricos a Alemania en el año 24. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que muy probablemente el porcentaje de venta de automóviles eléctricos en Alemania no va a declinar ni se va a reducir drásticamente. Más bien yo abogo porque ese porcentaje se va a mantener. El gran problema es justamente que esta curva de despegue, esta rampa de lanzamiento, se puede frenar, se puede ralentizar como un paracaídas que va frenándote con el aire detrás por el hecho de que las ayudas se han terminado. Pero también hay que decir que las ayudas no se pueden mantener sine die de una manera infinita, que en la mayoría de países avanzados, como digo, las ayudas tienden a reducirse y es el mercado y la industria la que tiene que competir con una frontera 25, 26, 27 en la que los automóviles eléctricos de un coste más accesible, entre los 20 y 25.000 euros, deberían de empezar a aparecer en el mercado. Coches que cuando lleguen ya no tendrán ayudas, con lo cual esos 6, 7.000, 8.000 euros ya no se les podrán restar, con lo cual al final nos quedará una fotografía de coches pequeños, pero que seguirán siendo caros, y a los que solamente se les sacará partido si les hacemos muchos kilómetros, como es lo que le ocurre a los automóviles eléctricos. Así que la foto es una foto que puede ser de ralentización en el caso de la locomotora, que tira mayoritariamente de las ventas en Europa. En Francia, mientras tanto, se permiten mantener las ayudas al coche eléctrico, siempre que, como sabes, cumplan unos requisitos que se han ido endureciendo mucho. Hemos hablado bastante del canal del tema. Si no lo sabes, te voy a poner al final un par de vídeos recomendados para no perder más tiempo en este. Y para terminar este viaje que estamos haciendo en este vídeo, ¿qué va a pasar con las ayudas a los coches eléctricos en España? Bueno, lo primero de todo es que el plan MOVES 23 se ha prorrogado hasta julio del año 24. Y la intención del gobierno es que en el año 24 haya un plan MOVES 4 y por lo tanto se renueve este plan de ayudas a los coches eléctricos con otra nueva modalidad y faceta y con otra cantidad de dinero que habrá que ver cuál es. O sea, primero de todo, en España continuará habiendo ayudas a los coches eléctricos, y en segundo lugar el hito de julio de 24, donde el plan MOVES, si todo va bien, continuará en una nueva faceta. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Lo principal y lo más importante es que, al igual que sucede en Francia, cuando te compres un coche eléctrico, el descuento de la ayuda se descuente en la factura del coche, y no cuando pasen 15, 18, 20, 24 meses, como está ocurriendo ahora, en el que además tienes que pagar unos impuestos que luego se han reducido con la reducción del IRPF y un larguísimo etcétera. Hay también voces del socio del gobierno de Sumar que piden de una manera encarecida en que las ayudas del coche eléctrico vayan directamente vinculadas a la declaración de la renta. Es decir, que aquellas personas que tienen más poder adquisitivo no tengan derecho a recibir ayudas para comprar coches eléctricos. Y esto, que puede tener mucho sentido, bueno, pues es una cosa que se podría aplicar a ese MOVES 24, con lo cual se reducirían directamente y de facto las ayudas a los coches eléctricos, o por decirlo de alguna manera, irían solamente a una parte de la población que tiene menos poder adquisitivo para comprarlos. Todo esto viene de escándalos en los que se ha demostrado que gente que incluso tiene miles de millones en el banco se acoge a las ayudas para comprarse sus automóviles eléctricos, y todos coincidimos en que la movilidad eléctrica no queremos que sea una movilidad solo para privilegiados o para ricos o para gente pudiente, ¿verdad? Bien, y en tercer y último lugar, la cuestión que yo me planteo, la reflexión que quiero compartir contigo es: ¿cómo es posible que un Estado tan poderoso, rico y potente como Alemania se plantee reducir y eliminar las ayudas a los coches eléctricos porque tiene un agujero fiscal, y aquí estemos alegremente gastando dinero, y eso no sea parte del debate que vivimos en nuestro país, o sea distinto? ¿Alguien en su sano juicio cree que tenemos una situación económica más boyante o que nos sobra el dinero más que a Alemania? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en España eso es posible y en Alemania ya no es posible? ¿Cuáles son los ecos? ¿Cuál es la onda expansiva de esta explosión de medidas de ahorro, de ajuste fiscal que está habiendo en Alemania, que acabarán impactando en nuestro país próximamente, en los próximos años? ¿Quién va a pagar toda esta fiesta? Pues esa es la gran pregunta que yo quiero dejar en el aire, porque alguien al final siempre tiene que acabar pagándolo. ¿Quién va a ser? Bueno, pues lo iremos viendo pasito a pasito. Ya sabemos que comienza a haber ese volcado de las normas fiscales en el que va a haber un montón de impuestos que van a subir, y veremos qué es lo que ocurre en los próximos años. Mientras tanto, lo que me cuentan en Alemania, que es la parte B de esta historia, la podemos dejar para otro vídeo, es que allí la gente ahora mismo, lo que está copando los titulares en los medios de comunicación, son las protestas de los agricultores, porque les están reduciendo y les van a reducir las ayudas al gasóleo y las ayudas a la producción en el campo. Y esta es la siguiente fase en la que entramos
con todo esto de la COP28 y la supuesta reducción o desaparición progresiva de las ayudas a los combustibles fósiles. Y esto puede acabar impactando directamente en la materia prima, en el trabajo en el campo, que al final es la base de nuestra vida y también la base de nuestra economía, llenar nuestra despensa y tener una vivienda, en segundo término. Veremos qué es lo que ocurre, cuánto compensa la tendencia de la sociedad y la tendencia de la industria a promover el vehículo eléctrico, esta congelación de las ayudas que poco a poco va viniendo, aunque ese frío aquí todavía no nos llegue, y tantas otras cosas que están por llegar y que espero que os podamos ir contando en el canal, como siempre, con el máximo de datos y con el máximo de finura a la hora de presentarlos. Nada más, querida familia, espero que esta información os haya parecido interesante y como siempre nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal de carwow.es, el mayor comparador de coches nuevos de Europa. Suscríbanse y hagan uso de él. Hasta el siguiente. Adiós.